Avatar Fire and Ash, la tercera entrega de la película más taquillera de la historia, al mando del legendario James Cameron, de la mano de Weta FX, el estudio con el mayor nivel de realismo en VFX y creación de criaturas y escenarios en CGI, y sin embargo no es más que un gran y absoluto desastre narrativo, absurdamente inconsistente. Y dejad que me explique, porque en este vídeo no vengo a vituperar a Avatar ni mucho menos, de hecho amo la película de 2009, pero desisto de su secuela y mucho más de esta tercera entrega. Y en esta crítica voy a desgranar por qué Avatar de 2009 es mucho más estable en estructura y narrativamente superior a sus dos secuelas. Y en específico porque esta tercera entrega me parece un burdo insulto hacia Avatar 1 y la narración cinematográfica. Your goddess has no dominion here. No tenía muy claro cómo quería enfocar este vídeo, y es que después de revisar un poco lo que dice parte de la crítica y algún creador de contenido sobre cine, me he dado cuenta de que existe una especie de pensamiento generalizado para decir que Avatar Fire and Ash es una buena película que supera El sentido del agua, e incluso alguna que dice que supera a Avatar 1, por brillar más en espectacularidad y ser menos genérica. Sin embargo, este fundamento no veo por dónde cogerlo. Si bien puedes alegar que son opiniones, por tanto subjetivas, que es lo que escucho decir a mucha gente últimamente, bueno, lo que hago yo al final de cada vídeo poniendo puntuaciones a cada película no es más que un juicio de valor, en el fondo una opinión. Pero sí he de decir que existen parámetros de análisis para determinar si una obra en su conjunto es superior a otra. Y de hecho, la crítica cinematográfica es argumentativa. Es un ensayo que necesita de un fundamento. El fundamento se basa en coger información objetiva para apoyar tu tesis y dar credibilidad a tu argumento. Por tanto, fuera de irme por derroteros filosóficos, la crítica es en esencia argumentar con información objetiva para corroborar una opinión. A todo esto, la espectacularidad que pueda ofrecer una película, en este caso por sus efectos visuales, no justifica cualquier otro apartado, y de hecho esta película se cae en todo el resto de cosas, y ahora es cuando he de desarrollarlo. Así que para empezar hablemos de la estructura narrativa, y es que como dijo Seinfeld, inspirándose directamente en el planteamiento de Aristóteles para obras de teatro, la estructura narrativa consta de 3 actos: planteamiento, confrontación y resolución, tomando como partida que existen 2 puntos de giro que han de hacer avanzar y evolucionar la historia. Y si bien esta estructura ha sido modificada y replanteada innumerables veces, ya sea desordenando la línea de tiempo con flashbacks y flash forwards, o en historias corales con múltiples puntos de giro, es la base para toda historia lineal. Luego existen otros puntos de giro importantes, como el midpoint o los malos acechan el cerco, pero esta es la base y los 3 puntos principales que hacen avanzar y desarrollar correctamente la trama, para ir de punto A a punto B. Y aquí entra Avatar de 2009, que es una historia lineal y bastante sencilla, lo cual no sé por qué sería un punto negativo. Tenemos innumerables películas sencillas en estructura, pero funcionales en narrativa, como puede ser la aclamada por muchos Mad Max Fury Road. Y Avatar funciona a la perfección. Contamos con un personaje principal con sus propios problemas personales que a medida que avanza la película va evolucionando, para convertirse en alguien que no era ni mucho menos el del principio. Y no lo digo por quedarse en el cuerpo azul, sino por el tremendo crecimiento que existe en su personaje. Lo mismo con Neytiri, que pasa de intentar matarlo a enamorarse de él, a luego, bueno, plantearse otro conflicto cuando descubre que es un traidor. Y ahí recurren al arma de Chekhov, para que Jake vuelva a ganarse su confianza por medio de convertirse en Toruk Makto. Es una historia lineal y sencilla, pero que funciona increíblemente bien y que lleva a cada personaje a una serie de conflictos muy interesantes que los hacen evolucionar de una forma más que considerable. Los personajes de Avatar 1, te gusten o no, no son planos, quitando al coronel. Y la estructura narrativa es firme, completa y clara en su premisa. Avatar 1 no es una revolución narrativa como lo es en VFX, pero sí está muy bien escrita. Y en definitiva, si sumas a una película que está realmente bien escrita, un gran espectáculo visual con unos VFX impresionantes y una buena dirección, obtienes una gran película. Eso es Avatar de 2009, hasta que llega Avatar The Way
of Water. Y ahí empiezan las conveniencias narrativas. Pues está más que claro que Avatar 1 es una película absoluta y completamente autoconclusiva, que no da un fácil seguimiento a una secuela, porque como verbaliza la voz en off de Jake Sully al final, la guerra con los humanos terminó y los humanos RDA fueron expulsados de Pandora. El conflicto de toda la película concluye de forma absoluta y directa en Avatar 1. Pero claro, llega James Cameron y dice: no podemos desaprovechar la oportunidad de hacer una saga cinematográfica a la película más taquillera de la historia. Así que sacan Avatar 2, Avatar The Way of Water, cuya trama principal, aparte de ser un refrito de su predecesora, pero con personajes esta vez sin evolución alguna ni conflicto bien planteado, es en esencia una gran conveniencia narrativa. Por alguna razón, ahora los humanos que se habían ido vuelven, el antagonista de la primera entrega vuelve, ahora en cuerpo de Avatar, de una forma que no había sido ni mencionada en la parte 1, un Deus Ex Machina con todas las letras, que solo pueden explicar mediante diálogos de exposición, y ahora el eje central de la motivación de los antagonistas ya no son los Na'vis, es Jake Sully, por capricho del coronel resucitado. Así que Jake y su familia abandonan su tribu para ir junto a otra tribu que nunca se había mencionado y que se convierte en otra conveniencia para explorar más mundo de Pandora, lucir efectos visuales y concept art, que es lo que domina James. En definitiva, parece que lo único que le preocupa a James Cameron en Avatar 2 es qué tal se ven los píxeles en Houdini, lo cual no sería un problema si él fuese el supervisor de efectos visuales, pero lo es teniendo en cuenta que es el director y guionista. Pero por si pensabas que no se podía empeorar más la situación de Avatar, es que llega esta Avatar 3, Avatar Fire and Ash, que cuenta con todas las conveniencias con las que contaba The Way of Water, pero sin tener en cuenta la estructura. Si bien el sentido del agua está plagada de Deus Ex Máquinas, existe un planteamiento, desarrollo y final, vago pero existente. Aquí tenemos un mejunje de situaciones sin cohesión clara ni estructura definida. Son situaciones lanzadas al aire sin cohesión alguna entre ellas. No existe un hilo narrativo. En una secuencia aparecen los saqueadores del fuego, de repente aparece de nuevo el coronel, se unen, pero luego aparecen los humanos y la trama se vuelca en capturar a Jake Sully, lo capturan, pero luego la historia se centra en las ballenas, Jake Sully da igual, y el clímax se vuelca en una trama de la película anterior que en ningún momento había sido planteada en esta. Y así constantemente la película parece una burda parodia, se ríe de Avatar e incluso de The Way of Water, que ya era una película para coger con pinzas. Pero esto no es lo único, porque luego tenemos las absurdas reacciones de los personajes, contradictorias a más no poder. Creo que la que más destaca en este apartado es cuando Jake trata de matar a Spider, a pesar de haberlo defendido frente a Neytiri minutos antes. Por cierto, abriendo un conflicto en Neytiri que ya había sido más que solucionado en la parte 1. La parte 1 iba de que Neytiri aceptara a un humano entre los suyos para luego que lo aceptaran en la tribu en cuestión. Bueno, pues aquí o se han olvidado de eso o les ha dado igual, porque necesitan apoyarse en algo para decir que sus personajes no son planos. Y unas escenas más tarde, sin contexto ni evolución alguna por parte de Jake, es que este trata de matar a Spider, cosa que iría en contra de toda moral y principios que se le lleva construyendo al personaje desde la película 1. Y sí, claro que los personajes pueden cambiar de opinión. De hecho, no hay nada más poco realista y plano que un personaje que se mantenga siempre igual. Pero para un cambio de opinión tiene que haber un seguimiento por parte del público a ese personaje. La opinión ha de estar justificada por medio del motivo y motivación, y ahí se construye el conflicto. La motivación no se da exponiéndola en un diálogo en esa misma escena, sino que tiene que estar justificada por la evolución palpable del personaje. Para explicarme mejor, la película te plantea el momento en el que Jake decide realizar tal acto. Ahí está el eje central del conflicto. ¿Qué le falta? Todo el viaje que ha de hacer el personaje, ya sea por medio de sucesos internos o externos, y que el espectador ha de acompañar para empatizar con él, o al menos entenderlo. Esto es lo más importante a la hora de plantear un conflicto, sobre todo tratándose de una opinión tan radical y emocional. Pero esta no es la única reacción extraña y repentina de un personaje que tenemos aquí, sino que hay varias situaciones así con el coronel, sobre todo, con el que hay momentos en el que toma el papel de antagonista principal, como ha tenido siempre, y otros momentos de pausa en los que está al lado de Jake y los protagonistas sin ningún tipo de conflicto entre ellos. Si bien están colaborando y demás, se hace una situación extraña, como si quisiesen blanquear al personaje, y de hecho hay un momento final en el que lo verbaliza, en el que este mismo personaje dice qué momento más incómodo, después de haber batallado frente al protagonista y ahora estar frente a él sin más. El propio personaje está verbalizando no sé cómo resolver esta situación, y se vuelven momentos bastante cómicos, que se podrían interpretar como tal si no fuese porque Avatar siempre se ha tomado en serio a sí mismo.
misma. Incluso aquí parece ser la intención, sin éxito. Y a eso quiero llegar, esta es la conclusión. Cuando digo que Avatar Fire and Ash me parece un insulto a Avatar de 2009, es por toda esta serie de decisiones que la convierten en una película casi paródica que parece reírse de la película original, incluso reciclando diálogos de la primera, como el discurso motivacional de Jake a las tribus, para prostituirlos en un contexto mal construido por la poca base narrativa. Así que es por esto y por todo lo antes mencionado que Avatar Fire and Ash, a mi pesar como fan de la original, es un 4/10. Una película que me ha hecho salir un poco asqueado de la sala y que debido a todas sus inconsistencias no he disfrutado en lo visual como me gustaría. Pero bueno, esta es mi calificación final, es mi juicio, nada más. Así que ahora déjame el tuyo en los comentarios. Pero antes de nada, no olvides suscribirte y darle a la campanita, que me ayuda un montón. Dale al like si te ha gustado, compártelo. Y ahora sí que muy buenas y nos vemos en la próxima.